Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos al episodio número 20 de Económetro, una producción de FI en español. Hoy vamos a hablar sobre dinero e inflación y para hacerlo nos acompaña John Aldecoa. John es miembro joven de Juan de Mariana, es investigación de Fundación Civismo y también escribe en Market Trends y Libre Mercado. John, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Dafne, por invitarme a este sitio. No, ¿cómo no, John? Si teníamos una deuda pendiente porque te habíamos invitado ya a acompañarnos en este espacio de Económetro en otro programa que también estuvo genial y muy divertido porque hablamos sobre los efectos del libre mercado en un mercado un poco extraño porque este es también el mercado del amor y la amistad y que están invitados a verlo en nuestro canal de YouTube, en donde también los invitamos a que se suscriban para mantenerse al día de todos nuestros episodios de Económetro. Y bueno, John, esta conversación está inspirada precisamente a partir de un video que tú pusiste en tus redes sociales, un TikTok que se hizo viral recientemente, pero que al parecer es de hace algunos años atrás, en donde se muestra cómo en Venezuela, a partir de la inflación, a partir de esos efectos de las políticas inflacionarias que ha tenido ese país, pues las personas han decidido regresar a utilizar el oro para poder hacer las compras. Por supuesto que esto no es en todo Venezuela, sino que son en algunas regiones muy particulares. Entonces, yo dije, bueno, tenemos que entender qué es este fenómeno que está ocurriendo, tenemos que entender de dónde viene el dinero, cuál es el origen del dinero, por qué ocurre la inflación y cuáles son esos efectos para poder entender qué es lo que está pasando. Así que si te parece bien, vamos a empezar por el principio, específicamente sobre cuál es el origen del dinero. Yo creo que es bastante conocido que antes las personas para poder intercambiar hacían trueque, hacían intercambio de gallinas por algunas frutas o de un pedazo de carne de una vaca por algunas verduras y eso era lo que funcionaba hasta cierto punto en la sociedad de los seres humanos. Sin embargo, hay un momento en el que se dan cuenta de que esa doble coincidencia de necesidades hacía un poco difícil ese proceso de intercambio y no solo lo hacía difícil, sino que lo hacía ineficiente. ¿Es así como surge el dinero? Cuéntanos un poco sobre esa historia. Efectivamente, dentro de la economía, el típico ejemplo de cómo surge el dinero es mediante el trueque, pero se llega a la conclusión de que eso es ineficiente porque necesitas que haya una doble coincidencia de necesidades, como has dicho tú, que lo que yo tenga lo quiera el otro y a la vez y a la inversa. Entonces, pues bueno, eh, digamos que hay dos teorías diferentes sobre el origen del dinero. La primera sería el nacimiento del dinero como mercancía de Karl Menger, en el que descubre el concepto de liquidez, por el que, bueno, hay ciertas mercancías que son demandadas en mayor proporción o de manera más general, y entonces poco a poco esas mercancías van utilizándose para hacer intercambio indirecto. Es decir, eh, yo quiero arroz, pero no tengo lo que la otra persona me pide a mí. Entonces, como sé que la otra persona pide oro, pues cojo el oro y intercambio ese oro por ese arroz que yo quería. Entonces, poco a poco ahí hay ciertos bienes que se van adoptando en masa para a la hora de hacer intercambios y hacer intercambios indirectos. Luego, otra teoría con la que tampoco estoy muy de acuerdo, pero estaría bien mencionarla, es la idea del nacimiento del dinero como deuda, que esto lo expone David Graeber en su libro En deuda, una historia alternativa de la economía. Él comenta que, digamos, el inicio del dinero no empezó como trueque, sino mediante deudas o promesas. Yo como confío en ti, pues tú me pides un favor, yo te lo dejo y así, poco a poco se iban resolviendo esas deudas. Entonces, estas dos teorías yo creo que se complementan en cierta manera, ¿no? Porque en un entorno muy cerrado donde hay confianza, como puede ser una familia, una tribu, pues esa deuda puede funcionar y no se van esas promesas no se van a incumplir. Sin embargo, si tú quieres comerciar con otra tribu diferente o o con una persona que no es un pariente cercano, pues a lo mejor a ella no tienes esa confianza y necesitas utilizar una mercancía intermedia, como puede ser el oro tradicionalmente o la sal con los romanos, para llevar a cabo esos intercambios. Luego, un paper buenísimo para todos los que les guste la economía es el de Richard Radford, que se llama La organización económica de un campo de prisioneros de guerra. Es impresionante porque él describe su paso en un campo de prisioneros de guerra. Él era un militar británico, bueno, estudiante de economía en Cambridge, si no me equivoco,
que, bueno, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, pues va a combatir. Y la acaban encerrando en un campo de prisioneros de guerra y en 15 páginas explica perfectamente todo el surgimiento de todo el mercado que se produce dentro de ese campo de prisioneros. Desde el surgimiento del dinero, se ven fenómenos como la inflación, la deflación, cosas similares a una especie de banco central y cómo ciertas ideas de justicia social acaban tumbando bastante todo ese mercado que había florecido ahí dentro. John, y fíjate que mencionas dos aspectos muy interesantes y que de hecho para abonar hay algunos datos que como decía uno de mis profesores en la universidad y que a quien le tengo mucho cariño y mucho aprecio, Eduardo Fernández, que ojalá también lo tengamos próximamente en estos espacios de Económetro, pues decía, hay algunos datos que sirven para impresionar a las amistades. Y ese dato que tú mencionas sobre cómo la sal era utilizada por los romanos para hacer los intercambios es un dato muy curioso. De hecho, la palabra salarios viene precisamente de ahí, porque el salario era la cantidad de sal que se le daba a las personas por hacer los trabajos determinados. Y entonces, como tú mencionas efectivamente, pues mencionas ese caso de los prisioneros de guerra, y lo que sucede muy curioso es precisamente cómo hay diferentes objetos o diferentes cosas que se utilizan para poder hacer los intercambios. De hecho, mencionas el caso de los prisioneros de guerra, pero recientemente se ha analizado, se ha estudiado el fenómeno de cómo los prisioneros utilizan el ramen o utilizan cigarrillos comunes para poder hacer el intercambio, para poder hacer dinero, tal cual como si fueran dinero, o sea, el ramen, los cigarros, tal cual como fueran dinero. Entonces, hablemos un poco sobre si cualquier cosa puede ser dinero y hablemos también sobre cuáles son esas características que tienen que tener los objetos para poder ser utilizados como dinero. Mira, ya que has mencionado el tema del salario, posiblemente la mayoría de gente no sepa que sueldo, la palabra sueldo también viene de la antigua Roma. Y es que el solidus era una moneda romana de oro que se empezó a pagar a los legionarios cuando la moneda original romana se empezó a depreciar mucho. Entonces ellos querían moneda fuerte en oro o plata para poder trabajar y luchar a las órdenes del imperio y del emperador. Respecto a si cualquier cosa puede ser dinero, pues bueno, digamos que la corriente mainstream, ¿no? Nos dice que para que algo sea dinero tiene que tener tres características: que sea un medio de intercambio generalizado, que sea una buena reserva de valor y que deba ser una unidad de cuenta. Medio de intercambio, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Que se pueda, que tú lo utilices para intercambiar por otras mercancías. Reserva de valor es que cuando tú tienes este dinero, con el paso del tiempo no se te deteriore, no pierdas poder adquisitivo. Entonces, si una moneda es fuerte y sólida, digamos, si mantiene su valor, tú la vas a seguir queriendo utilizar para hacer intercambios. Y unidad de cuenta es que, bueno, tú vayas al mercado y que los precios de los bienes estén en euros, en dólares, en quetzales o en la moneda que corresponda. Eso es la unidad de cuenta. Y respecto a Venezuela o Argentina, pues aquí se ve que, por ejemplo, la unidad de cuenta, como la reserva de valor está deteriorada, ya hay precios o en diferentes sitios donde no se utiliza como unidad de cuenta el peso argentino o el bolívar venezolano, sino que lo expresan, por ejemplo, en dólares. Mm, claro. Entonces, eh, la, la teoría de la liquidez de Menger surge porque él trabajó durante un tiempo en un periódico, en el Zeitung de Viena, y entonces él iba a la bolsa y cuando todos los economistas hablaban de un precio, él veía que en la bolsa cotizaban dos, que era el precio de compra y el precio de venta, y que eran dos precios diferentes. Eran próximos pero diferentes. Y entonces a partir de ahí desarrolla su teoría del dinero sobre cómo para que un bien sea dinero debe tener una diferencia entre el precio de compra o precio de venta muy pequeño, el spread que se llama. Y entonces, porque la cosa está en que si tu precio de compra y de venta es muy pequeño, tú a la hora de hacer intercambios apenas sufres quebranto. Tú, o sea, te va a dar igual estar en la posición del comprador que del vendedor, porque la diferencia es tan pequeña que es prácticamente nula. Luego, posteriormente, Mises habla del teorema regresivo del dinero, ¿no? Su idea es que
un dinero sirve hoy porque nuestra expectativa es de que mañana también vaya a servir. Entonces ahí se da cuenta de que si eso sigue, o sea, si lo tira hacia atrás, por eso de teorema regresivo, llega a una contradicción. Digamos, es lo que utiliza él, no sé si conociéndolo o no, digamos, utiliza el método de reducción al absurdo de Fermat, que se llama el método del descenso infinito. Entonces, como dice, bueno, pero esto no lo puedo tirar infinitamente para atrás. Entonces dice, bueno, para que un bien acabe siendo dinero, primero debe tener una utilidad no monetaria, que con el paso del tiempo, poco a poco, y por la gran demanda que tiene, ya se empieza de demandar simplemente como por sus características no monetarias y empieza a demandarse ya también por sus características monetarias para intercambio indirecto. Y qué interesante esto que mencionas sobre la teoría de la regresión, ¿no? Y cómo pues valoras el dinero también sobre el precio que puede tener hacia el futuro. Y precisamente esto es importante cuando analizamos los efectos de inflación que estamos viendo en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Hablemos un poco sobre cómo ocurre la inflación y cuáles son los efectos en el poder adquisitivo de las personas. Sabemos que, bueno, en parte una de las noticias que inspiraba precisamente este episodio es ese video que comentaba al principio sobre cómo las personas utilizan oro en algunas regiones de Venezuela, particularmente en el sur, pero también recientemente salió publicada una noticia en donde dejan ver que Venezuela va a eliminar 6 ceros e introducirá el bolívar digital. Hablemos sobre qué es la inflación, por qué sucede la inflación, cuáles son sus efectos y entendamos un poco qué significa esa eliminación de los ceros de las monedas. Bueno, primero me gustaría distinguir entre tres cosas diferentes que a veces se mezclan a la hora de hablar de la inflación. Uno sería la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero disponible que hay en la economía, que bueno, se puede medir. Hay tres agregados, M1, M2, M3, que publican los diferentes bancos centrales del mundo. Luego estaría la inflación, que es el aumento generalizado de los precios. Entonces, es extraño que un bien, o sea, que todos los bienes en concreto suban a la vez. O sea, la inflación realmente se podría interpretar de otra manera y es que no es un aumento generalizado de los precios, sino que es una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y entonces, como la moneda vale menos y todos los bienes, el precio, el valor de los bienes está referenciado al valor de la moneda, esos precios, lo que se ve es que esos precios aumentan continuamente. Y luego está el señoreaje. Y el señoreaje viene de la antigüedad, cuando las monedas eran de oro y plata. Entonces, en las tecas, a la hora, como tu oro no lo puedes inventar, lo que te hacían era recortarte o fundir monedas antiguas y obtener nuevas con menor cantidad de oro. Y entonces de ahí se llevaban esa pequeña parte de oro que luego utilizaban los reyes para financiar sus costosas guerras. Entonces, bueno, el problema a la hora de medir la inflación es que como realmente la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, no podemos medirlo realmente sino en relación a otros bienes. Entonces, el típico índice para medir la inflación es el índice de precios al consumo, que no sé si se calcula de cierta manera y tal, tratando de que sea algo aproximado en función, ponderando los diferentes aumentos de precios de los diferentes bienes. Pero claro, aquí la crítica austríaca me parece correcta a la hora de decir que es que no es un buen indicador, pero el problema es que independientemente de cómo lo midas, por teorema de imposibilidad de Arrow, no puedes tener un indicador que sea mejor que el resto a la hora de medir. Y como no se puede medir directamente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, sino que lo que sí que podemos medir es el aumento de los precios de los bienes, ahí siempre hay discrepancias a la hora de cuál es exactamente la inflación que tiene una economía. Claro. Ahora, John, hay una pregunta que con mucha frecuencia aparece cuando hablamos de estos temas, y es que si siempre que los gobiernos imprimen dinero, se va a producir inflación. Sí, eso es la típica, bueno, viene de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Si tú aumentas la cantidad de dinero y la cantidad de los bienes sigue siendo la misma,
al final, poco a poco, esos bienes van a acabar subiendo de valor. Y entonces lo que vemos en países como Venezuela o Argentina son gobiernos manirrotos que lo que han hecho ha sido imprimir dinero para pagar, en el caso de Venezuela, han pagado un montón de préstamos y cosas de PDVSA, el gobierno argentino, pues diferentes subsidios y demás, y entonces ahí es cuando se produce ese fenómeno de inflación. O sea que sí, emitir dinero sin un aumento de la producción real genera inflación. Hablemos específicamente de algunos casos en América Latina que resultan muy dramáticos a la hora de hablar de los efectos inflacionarios de sus políticas económicas. El caso de Venezuela es literalmente el más dramático en todo el mundo. De hecho, información que publicaban en un artículo que compartí en nuestro grupo de Económetro Backstage, que es la plataforma en la que constantemente estamos publicando material adicional para que sigamos aprendiendo sobre estos temas, que los invito a que nos sigan en Facebook, Económetro Backstage. Un artículo que compartía, que de hecho John nos lo compartió, y es precisamente, dice que Venezuela es el país que posee el récord de la mayor inflación a nivel mundial, y según datos del Banco Central de Venezuela, en 2020 alcanzó un nivel de 2.959%, y según estimaciones del FMI, este año va a cerrar a un nivel de 5.500%. O sea, es una cantidad bastante elevada, pero también hay otros casos en América Latina que pueden darnos algunas lecciones a los países que todavía no hemos adoptado ese rumbo. Efectivamente, Venezuela es un ejemplo dramático de estas políticas de expansión de dinero, en este caso, pues para financiar a todo el régimen chavista y madurista. Entonces, Venezuela, recordemos que desde 2008 hasta ahora, que van a quitar 6 ceros más a su moneda, ya son 14 ceros, que si no calculo mal, quiere decir que 100 billones con B en sentido hispano de bolívares de antes de 2008, que es un bolívar del 2021-2022. O sea, imagínate la pérdida tremenda de poder adquisitivo. En Venezuela se ha visto de todo, desde camiones de basura llenos de billetes. Como comentabas el vídeo que puse por Twitter, en ciertas zonas del sur de Venezuela, que son áreas especialmente mineras, pues llegaban hasta intercambiar menas de oro, pequeños trocitos de oro no purificado a la hora de comprar. Hay una dolarización de facto de la economía. O sea, el bolívar, salvo para cantidades pequeñas o lo que puedas, el resto tú lo fijas al dólar para no perder nada de tu valor. Entonces, sí, la economía venezolana es desastrosa. Y la pena es que Argentina parece que está yendo por esa senda. Por cierto, calculé en 2018, creo que fue, utilizando los datos de la Asamblea Nacional, la que salió como opositora, en 2018 no sé si llegaron al 2 millones por ciento de inflación anual, ¿eh? O sea, tela, que aquí en la Unión Europea, como nos suba más de un 2% de inflación al mes, ya, o sea, al año, ya nos tiramos de los pelos. Imagínate, y es que ese es un fenómeno que está ocurriendo en América Latina en la medida en la que estos discursos, estos discursos de un Estado paternalista, proveedor de servicios, se aumenta, pues entonces los estados buscan de dónde obtener ese dinero, pero lo que no saben es ese efecto tan dramático que tiene en los bolsillos de los ciudadanos. Y muchas veces las personas no lo ven, muchas veces, de hecho, hay una parábola que no sé si se llama la parábola del helicóptero que bota dinero, pero es algo así, y a lo mejor tú la conoces mejor, John, pero es una parábola que te dice como que, bueno, hay un helicóptero que llega a una isla y bota millones de dólares o millones de monedas, de billetes en la isla, y entonces de la nada pues hay mucho dinero disponible y todas las personas que están en la isla salen a agarrar esos billetes y empiezan a utilizarlos para poder hacer transacciones. Lo que sucede es que precisamente como se aumenta la cantidad disponible de dinero, pero todos los bienes siguen exactamente igual, justo como tú lo explicabas, lo que sucede es que
el dinero pierde su valor y las cosas se empiezan a poner más caras. Y eso es lo que muchas veces no se ve de estas políticas económicas y que por eso me parece sumamente importante entender cuáles son los efectos que se tienen. Pero ya también hay otros casos en el mundo que también son muy dramáticos. El caso de Zimbabue, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que un profesor llevó un billete de un trillón de la 100, moneda en 100 Zimbabue, creo trillones que de era dólares. de 100 trillones de dólares. Imagínate, háblanos un poco sobre esos otros casos dramáticos en la historia o en el mundo y que podemos seguir aprendiendo algunas lecciones porque al final de cuentas son esos casos en la realidad los que nos permiten ver los verdaderos efectos de estas políticas económicas. Si no recuerdo mal, según la tabla de hiperinflaciones mundiales de Hanke, el récord de mayor hiperinflación mundial lo tiene Hungría en 1945, con no sé cuántos ceros de inflación, que se cuenta que, como anécdota, no sé hasta qué punto sería real, ¿no? Pues que era mejor pagar el café antes de pedirlo que después, porque si no te había cambiado el precio en ese pequeño lapso de tiempo. O sea, que los precios se cambiaban, pues no sé si eran cada 2 o 3 horas. O sea, una locura. Zimbabue, por ejemplo, tiene el récord de haber emitido el billete con mayor valor facial, que es el de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Que ese, como me gustan todos estos temas, yo me lo compré y tengo uno también. Ah, qué Y bien. quería recordar, hacer un apunte ya, viendo el camino que parece que está tomando Perú, que recuerden que ellos, los peruanos, que recuerden que ellos también sufrieron hiperinflación, una hiperinflación muy gorda en los 80, 90, justo con toda la época del grupo terrorista de Sendero Luminoso, y que no se dejen llevar de nuevo a esa situación y que aunque las cosas puedan ir mal en el país, tampoco es que esté muy puesto exactamente la política peruana, pero creo que quede claro que siempre se puede ir a peor. Independientemente de cómo estén, siempre se puede ir a peor. Entonces es mejor conservar lo poco que haya que iniciar un camino autodestructivo a ver qué es lo que va a pasar al final. Y precisamente por eso, porque queremos construir un mundo en el que las cosas pueden ser mejor y no necesariamente peor, es que hacemos este tipo de programas para poder educar y empoderar a los ciudadanos del mundo, empoderar a los ciudadanos de América Latina a conocer los impactos verdaderos de políticas económicas que sin lugar a dudas afectan y terminan afectando la vida individual. Por supuesto que en Venezuela estas políticas económicas han provocado la migración de millones de venezolanos que ahora pues están construyendo sus proyectos de vida en otras partes y lo mismo ha sucedido en otros países, también cada vez más se ve a más argentinos saliendo de su país también porque efectivamente pues es invivible una vida en la que tu economía no funciona. Entonces por eso es importante seguirnos informando sobre estos temas. John, hablemos un poco sobre recursos adicionales o libros que nos puedas recomendar para seguir aprendiendo de este tema que al menos a mí me dejó muchas más dudas que respuestas. Bueno, lo primero, reincido en el paper de Radford sobre la organización económica de un campo de prisioneros de guerra. El paper original es en inglés, pero está traducido al castellano y lo podéis encontrar por internet. O sea, si os gusta todo el tema de surgimiento de mercado, aparecen inflaciones, deflaciones, aparece de todo. Ese lo recomendaría a cualquier persona que estuviese interesada en la economía. Sobre el origen del dinero, pues el típico libro de Menger, del dinero de Menger, este se lo recomiendo a todo buen austríaco. Y también tengo otro diferente que se llama The History of Money de Jack Weatherford y que trata de manera bastante interesante también surgimiento del dinero y de cómo ha surgido diferentes dineros en diferentes países y estos casos donde de repente se empiezan a negociar con otro tipo de bienes en vez de con el dinero propiamente dicho. También, bueno, este de Harry Sherman, Las promesas por las que vivimos, no sé si se ve, que es de Se Deusto ve Editorial. Lo que me gusta de este libro es que te hace pensar de manera diferente, o sea, porque lo trata todo como promesas y te das cuenta que realmente eh, todo, prácticamente todos los intercambios que hacemos en el día de hoy es a cambio de promesas, son todo promesas.
y qué problemas tiene cuando se incumplen esas promesas. Bueno, aquí ya entramos en tema de hiperinflaciones y socialismo, ¿no? A ver, A Short History of Socialist Money, que trata, pues eso, diferentes periodos inflacionarios de los diferentes países de la Unión Soviética. Sobre el caso de Zimbabue que me hablabas, está When Money Destroys Nations. También muy interesante y además por cada página va teniendo un dibujo de un billete de Zimbabue, ¿no? Y ves ahí con un montón de ceros todo. Y ya por último, sobre cómo los controles de precios también causan inflación, porque cuando tú pones un control de precios, de repente la oferta desaparece y entonces la gente empieza a pujar más en el mercado negro por ese producto o por sustitutos de él. Y entonces a partir de ahí se crea una escalada en los precios y también trata cómo el control de precios progresivamente tiende a una sociedad completamente estatalizada y socialista. Y es The Government Against the Economy de George Reisman. Bueno, ahí tenéis literatura de sobra para empezar y luego ya si queréis, pues preguntadme y os recomiendo cualquier otra cosa. Excelente, Johnson. Un montón de libros que definitivamente yo me los voy a ir a buscar para poder seguir aprendiendo sobre estos temas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro grupo de Económetro Backstage, donde les voy a hacer un resumen de estas recomendaciones que nos hace John. Y recuerden también que por ahí seguimos la discusión con mucha frecuencia de lo que hablamos en este episodio de Económetro y les vamos poniendo algunas noticias de lo que viene para FI en español, proyectos en donde ustedes pueden acompañarnos y seguir aprendiendo sobre libertad y economía de libre mercado. Muchas gracias, John, por acompañarnos esta noche. Realmente fue muy agradable tener una conversación contigo sobre el dinero, el origen del dinero, hablar sobre cuáles son esas características que tienen que tener el dinero y, por supuesto, hablar sobre la inflación y los efectos que tiene en nuestros bolsillos. Ojalá que les sirva a todos ustedes para aprender. Recuerden suscribirse a nuestro canal de FI en español y seguirnos en todas las redes sociales para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.